En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra las insidias del demonio. Que Dios lo riña humildemente, imploramos. Y tú, oh príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que fue propuesto por todo el grupo. Es el tema del purgatorio. Nosotros mucho rezamos a las benditas ánimas del purgatorio. Es un tema que lo tenemos siempre presente, ¿verdad? Entonces voy a tratar de darles este tema desde el punto de vista teológico y también pastoral, ¿verdad? Con su fundamento bíblico. Entonces tengamos presente lo siguiente, ¿verdad? Al final de nuestra vida en la tierra, nosotros tenemos tres alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? El cielo. El cielo es la felicidad eterna. La otra alternativa es el infierno, que es la condenación eterna. Y la tercera es el purgatorio. De las opciones que tenemos para después de la muerte, el purgatorio es la única que no es eterna. Bien, es un estado de purificación no eterno. Yo diría que más bien el purgatorio es un regalo de la misericordia grandísima de Dios. Y además una señal de esperanza, ya que las almas que llegan al purgatorio ya están salvadas. O sea, la única opción que tienen las almas que llegan al purgatorio es el cielo. O sea, no pueden ser ya condenadas. Únicamente pueden ser llevadas al cielo. O sea, las almas que ya están en el purgatorio ya están salvadas. Y si nosotros leemos el catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en los números que van del 1030 al 1032, pues en síntesis esos números nos dicen que allí se permanece el tiempo necesario para ser purificados antes de entrar a la visión y disfrute total de Dios en el cielo. O sea que el purgatorio es un estado temporal. Eternos, el cielo y el infierno. De ahí que nosotros tenemos esas tres opciones y va a depender de nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Alguno dirá, sobre todo los hermanos que no son católicos, que el purgatorio no aparece en la Biblia y no se puede descartar la existencia del purgatorio porque esa palabra no aparece en la Biblia. Miren ustedes que la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Y cristianos, tanto católicos como no católicos, creemos en el misterio de la Santísima Trinidad. Esta costumbre de orar por los difuntos para que el Señor les perdonara sus pecados, que era como un medio de purificación. Ellos creían en la resurrección. O
500 años antes de Cristo fue escrito este libro de los Macabeos, más 2000 años que llevamos de cristianismo, quiere decir que nosotros tenemos una costumbre de 2500 años. Y seguramente antes de que se escribiera el libro, pues ya muchísimos años antes, ya el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, oraciones por los muertos para que fueran perdonados sus pecados. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo también nos presenta el concepto de purgatorio. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? El fuego probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Oigan bien, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Eso nosotros lo podemos encontrar en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 3, en los versículos que van del 13 al 15. O sea, el apóstol San Pablo ahí nos da un concepto claro de lo que es el purgatorio, sin decirnos purgatorio. Jesús mismo nos da a entender el concepto de purgatorio en aquella parábola del siervo despiadado, aquel que pretendió cobrar una pequeña deuda cuando su amo le había condonado una deuda mucho mayor. Y nos dice el texto que el amo, al enterarse, lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Eso lo podemos ver en Mateo 18:34. Y hablando de la Jerusalén celestial, el libro del Apocalipsis nos dice: nada manchado entrará en ella, o sea, en la Jerusalén celestial. Pueden ver Apocalipsis 21:27. Nada manchado entrará en ella. El Papa San Juan Pablo II, en una catequesis suya sobre el purgatorio, en el año de 1999, él decía: el purgatorio, purificación necesaria para el encuentro con Dios. Así decía el Papa. ¿Qué significa esto? Que estamos invitados a purificarnos de toda mancha de carne y del espíritu. Y podemos hacer referencia a los textos de San Pablo, 2 Corintios 7:1, y lo podemos confrontar con Juan capítulo 3, versículo 3. Porque el encuentro con Dios requiere de una pureza absoluta. Y así lo dice pues el libro del Apocalipsis también. Nada manchado entrará en ella, o sea, en la Jerusalén celestial, refiriéndose al cielo. Y nos dijo además el Papa que hay que limitar todo vestigio del apego al mal y corregir toda imperfección del alma. O sea, hay que eliminar todo vestigio del apego al mal. Es lo que nos decía San Juan Pablo II en esa catequesis que dedicó a los novísimos en el año de 1999. Ahora algunos se preguntarán: ¿y por qué hay que pagar por nuestros pecados en el purgatorio si ya fueron perdonados en la confesión? Porque alguno tal vez piensa así: yo ya me confesé, el sacerdote me dio la absolución
y tengo que pagar. Y tengamos claro que es cierto que Dios nos ha perdonado nuestros pecados a través de la confesión mental, pero el alma ha quedado como manchada. Y les pongo una comparación. Es como aquella mancha que en una tela blanca no se quita con agua y jabón. Solamente con agua y jabón nunca la vamos a poder quitar, sino que necesitamos aplicarle tal vez cloro o un blanqueador especial para quitar esa mancha. San Agustín nos habla también de esto, pues, referente a la purificación, referente al purgatorio. ¿Qué es lo que nos dice San Agustín? Dice que el purgatorio es para aquellos que no mueren tan mal como para merecer el infierno, pero que tampoco mueren tan bien como para merecer el cielo. Por tanto, el purgatorio es para estos que no murieron tan mal para merecer el infierno, pues, pero que sí tenemos ciertas manchas y por eso tenemos que purificarnos para merecernos el cielo. El purgatorio se parece también a la purificación por la que tiene que pasar el oro. El oro recién extraído de la mina debe ser pasado por el fuego para quitar las impurezas que no son oro. Y justamente de fuego habla el apóstol San Pablo cuando dice: el fuego probará la obra de cada uno. Se salvará, pero como pasando por el fuego. Así nos dice San Pablo en el texto que también ya citamos anteriormente, pues de 1 Corintios 3, versículos del 13 al 15. O sea, muchos de ustedes, muchos de nosotros quizás lucimos un anillo de oro, una cadena de oro, las mujeres se ponen chapas de oro, y quizás alguien dirá, qué bonita esa cadena de oro, qué bonito, pero esa cadena, ese anillo, esas chapas pasaron un proceso por el fuego, ¿verdad?, para quitar las impurezas que no son oro y de manera el material se vea como se ve. Asimismo, pues pasa con nuestra alma y así lo dice el apóstol San Pablo. Se salvará, pero como pasando por fuego. Ahora, ¿podemos purificarnos aquí en la tierra sin necesidad de ir al purgatorio? Es una pregunta que nos debemos hacer, pues, porque yo les pregunto, ¿todos queremos ir directo al cielo, sí o no? Y yo les aseguro que todos van a decir que sí. Entonces, ¿cómo hacer, pues? ¿Cómo purificarnos aquí en la tierra sin necesidad de ir al purgatorio y de esa manera pues llegar directo al cielo? Entonces, se puede. Y sí es posible, ¿verdad? Los que han llegado al cielo sin tener que pasar por el purgatorio son aquellos que hicieron durante su vida, o por lo menos durante una parte de su vida, la voluntad de Dios en todo lo que Dios le fue presentando y pidiendo, sin importarles su propia voluntad, sino solamente lo que Dios les pidiera. No significa que ninguno cometió pecado mortal. Quizás cometieron pecado mortal, pero iniciaron un proceso de conversión. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Agustín, quien fue un gran pecador antes de convertirse. Pero de allí en adelante
se dedicó a cumplir la voluntad de Dios y a realizar las obras que Dios le fue pidiendo. De ahí que podemos decir que si uno cumple la voluntad de Dios en todo, pues podría evitar el pasar por el purgatorio. Pensemos en el mismo San Pablo, pues. O sea, San Pablo antes de su conversión era un pecador, cometió pecados mortales, o sea, perseguía a los cristianos, aprobaba la muerte de los cristianos y es un santo. Todos los santos que la iglesia ha canonizado pasaron directamente al cielo, después que hubo un gran estudio sobre sus virtudes, ver que en todo trataron de cumplir la voluntad de Dios. Y también puede ser que Dios, que es el que sabe cómo nos va llevando al cielo, desee purificarnos también a través del sufrimiento aquí en la tierra. Son los mártires, pues. Las personas que sufren. El Señor nos puede ir conduciendo directamente al cielo, pero quizás a través del sufrimiento. San Pedro habla de esto, pues. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pedro? Dios nos concedió una herencia que nos está reservada en los cielos. Por eso alégrense, aunque por un tiempo quizás sea necesario sufrir varias pruebas. Vuestra fe saldrá de allí probada, como el oro que pasa por el fuego, hasta el día de la revelación de Cristo Jesús, en que alcanzarán la meta de vuestra fe, como es la salvación de vuestras almas. Eso lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos que van del 3 al 9. O sea, Pedro nos habla también del sufrimiento. O sea, podemos llegar al cielo, pero muchas veces será necesario sufrir varias pruebas. Esa es una especie de purgatorio, pues, y que estamos viviendo ya aquí en la tierra. De ahí que San Pedro, pues, se refiere a los sufrimientos que más tarde o más temprano, a unos más, a otros quizás menos, se nos presentan durante nuestra vida. Y los sufrimientos recibidos con aceptación, con paciencia y unidos a los sufrimientos de Cristo, pues son medios especiales para ir purificándonos aquí en la tierra. O sea, son un medio de purificación también, ¿verdad? O sea, asociar nuestros sufrimientos a los dolores de Cristo, unirlos a los sufrimientos de Cristo. Y esos son medios especiales para ir purificándonos aquí en la tierra. Por eso se habla de pasar el purgatorio aquí en la tierra. O sea aquí o sea allá, la purificación sí es indispensable para llegar al cielo, ya sea aquí en la tierra o en el purgatorio, pero es necesario para llegar al cielo. Ahora, los teólogos señalan que tal vez la pena más dolorosa de la etapa del purgatorio sea la tardanza en poder disfrutar de la gloria de Dios. Así dicen algunos teólogos, ¿verdad? Por ejemplo, Antonio Royo Marín, que es uno de los grandes teólogos, ¿verdad? Él dice que una de las penas más dolorosas que sufren, que tienen las almas en el purgatorio, es la tardanza en poder disfrutar de la gloria de Dios. O sea, en el momento en que el alma se separa del cuerpo,
y se desprende de los lazos de la tierra, el alma se siente irresistiblemente atraída por el amor infinito de Dios. Por consiguiente, el retraso en poder gozar de la visión beatífica causa un dolor incomparable a cualquier dolor de la tierra. O sea, ese retraso de poder disfrutar de la gloria de Dios es lo que causa dolor. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno sale del país o algún familiar sale del país, uno sabe que los va a ver dentro de un año, dentro de 2 años, no sabemos pero los vamos a volver a ver. Pero justamente ese tiempo que pasa entre el deseo de verlos y verlos nos causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Incluso cuando uno se va a estudiar a otro país, uno siempre dice, tengo mal de patria, porque nos hace falta nuestra familia, nos hace falta nuestra mamá, nuestro papá, nuestros seres queridos. Y quizás estamos al otro lado del mundo. Y uno dice, vine a estudiar aquí por 1 año, 2 años, 3 años, y uno va contando el tiempo. Y uno siente una especie de dolor por no poder ver a sus familiares. Yo sé que ahora con la tecnología nos podemos comunicar. Nos podemos ver a través de una videollamada, pues. Pero cuando no era así, tal vez nos estábamos en Europa y en los años 80 o 90 todavía nos comunicábamos por carta y nos desesperábamos por recibir la respuesta de aquella carta, quizás a los 2 o 3 meses de haberla enviado. Y cuando ya se va aproximando ese momento del encuentro con esos seres queridos que nosotros llevábamos años de no ver, sentimos un gran gozo y corremos a abrazarlo y hasta lloramos de felicidad. Pero antes de eso, ¿qué hubo? Hubo dolor, hubo sufrimiento, sentimos nostalgia, sentimos el deseo de ese abrazo de los seres queridos. De ahí, pues, que es interesante lo que nos dicen los teólogos en este sentido, pues. O sea, el dolor más grande en esa etapa del purgatorio es justamente esa esperanza en poder disfrutar de la gloria de Dios. El día de mañana nosotros celebramos a la Santísima Virgen María bajo la vocación del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen está íntimamente ligada a las ánimas benditas del purgatorio. Y se dice, pues, y decimos que María es reina y protectora de las ánimas del purgatorio. De ahí el por qué está ligada, pues, esta devoción. Es, por tanto, una devoción muy llena de caridad fraterna, ya que honrando a la Madre del Carmen, nos acercamos con cariño a todas esas almas ya salvadas que están en camino a la plenitud de la gloria. O sea, amando a las benditas ánimas, agradamos mucho a la Virgen María que las visita y seguramente ella acorta también su tiempo para que estas almas lleguen al cielo. Y seguramente la Virgen María le dice a esas almas, mira, te traigo estas oraciones que tu hijo ha ofrecido en esta Santa Misa. Yo investigué un poco el porqué de esta relación con la Virgen del Carmen. Y incluso hay una bula que se promulgó en el año de 1322. Oigan bien, 1322, en el siglo XIV. Y fue promulgada por el Papa Juan XXII. Él promulgó la bula sabatina, en la
que reflejó a la Virgen como poderosa intercesora de las ánimas del purgatorio y veladora de todos los difuntos. O sea que a través de una bula se proclamó a la Santísima Virgen María como protectora de las ánimas del purgatorio. O sea, María es reina y protectora de las benditas ánimas del purgatorio. De ahí el porqué, esa relación que hay entre la Virgen del Carmen y la ánima bendita del purgatorio. Es una relación íntima. O sea, en la medida que nosotros honremos a la Santísima Virgen María bajo la advocación del Carmen, nosotros nos estamos acercando con cariño a todas las almas del purgatorio. También en la Eucaristía nosotros ofrecemos oraciones por las almas del purgatorio. Si no me equivoco, era el Papa Pío V quien decía que cuando elevaba la hostia consagrada, él miraba almas que salían del purgatorio, porque en ese momento habían personas que elevaban oraciones por las almas de sus seres queridos, por las almas del purgatorio. De ahí pues la importancia de la oración. Yo solamente pues me imagino a la Virgen María cuando nosotros rezamos por las ánimas del purgatorio, diciéndole a alguna alma, mira, tu hijo rezó por vos, mira qué oración más linda, qué olor más agradable, ¿verdad? Así es de íntima pues la relación que existe entre la Virgen María y las ánimas del purgatorio. Bien, este sería el tema sobre el purgatorio. Espero pues les haya quedado claro, ¿verdad? Y si hay algunas preguntas, pues vamos a tratar de responder. O sea, aquí se enfocó desde el punto de vista teológico, el punto de vista bíblico y el punto de vista también pastoral. Les quiero hacer ver también que no todos los cristianos creen en el purgatorio. Los no católicos no creen.